Estamos grabando, así que listo, Cari, decime, ¿qué pregunta tenías, amor? El tema del audio. A los que quizás no me pueden hablar por el tema del micrófono, hay un chat acá al costadito, ¿sí? Yo ahí les voy a hablar. Entonces, cualquier cosa, si no me pueden hablar, pero me quieren hacer una pregunta, ¿sí? Me escriban por ahí que yo lo recibo igual. ¿Me escucha, profe? Ahora, decime. Listo. De PCR, que dice, explique el resultado final de PCR. Ujú. El resultado Esa final. no. Sí. El resultado final de la PCR sí es la amplificación del producto diana que teníamos nosotros, ¿sí? Y es un número exponencial a la cantidad de ciclos que hemos dejado hacer de PCR. Nosotros decimos, igual que de replicación, que de una copia de ADN terminamos con 2, entonces vamos a lo mismo, ¿sí? De una tenemos 2, 2 tenemos 4, 4 tenemos 8, 8 16, 16 32, y así, por cada vez que uno termina el ciclo, es exponencial la cantidad de copias que tenemos. Ok. Ese es el resultado de la PCR. ¿Alguno que pueda estar por el Messenger, que le diga a Auge que quizás intente salir y volver a entrar, a ver si se puede arreglar el tema de lo del audio, para que me pueda escuchar? Y profe, de la 15 nombra al menos 3 tipos más de PCR. Puede ser, ¿qué es? PCR cualitativa, PCR semicuantitativa, ¿es eso? Exacto. RT-PCR, PCR anidada, cualquiera de los ejemplos que tenemos extras de PCR. Por eso yo le dije, nosotros vemos lo que es la PCR convencional, les expliqué lo que era retro-PCR, ¿sí? Pero hay un montón más de técnicas que había para poder hacerlo. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí, amor, ahí te escucho. Buenísimo. En la parte también de PCR, o sea, cuando arranca y dice lo de la retrotranscriptasa, o sea, primero se hace la PCR, o sea, de la cadena molde se hace un ARN mensajero, y después de eso se lo vuelve, o sea, por la enzima transcriptasa inversa se lo vuelve a pasar a ADN, ¿siempre se hace eso? Cuando O sea, es son dos RT-PCR, pasos. claro, porque vos lo que querés hacer ahí, tenés, por un lado, lo que es la conveniencia que estás trabajando con una secuencia genómica mucho más específica porque no tenés los intrones, ¿sí? Entonces, para no tener intrones en la secuencia de gen, lo que tenés es ARN mensajero, ¿sí? Ahora, PCR no se puede hacer de ARN mensajero, tenés que pasarlo a ADN. Entonces, nosotros primero tenemos que hacer todos los pasos para convertir ese ARN en ADN y luego seguimos con los pasos normales de la PCR convencional, ¿sí? Lo que se cambia es eso del principio, ¿sí? Justamente utilizar la retrotranscriptasa inversa, que la más común es la de la leucina morina, ¿sí? Que se utiliza Sí. para poder lograr eso. Claro, yo ahí es como que no había entendido, porque salté las 2 diapos y después volví a explicarla en la retrotranscriptasa. Sí, yo como les expliqué en el audio que les mandé del video, yo después, retrotranscriptasa se los di todo por separado al final del Power para que les quede lo más cohesivo posible. ¿Sí? Lo principal de entender ahí es que nosotros no podríamos hacer, ¿sí?, PCR desde la reina. Entonces, sí o sí, cuando No se puede. queremos trabajar con secuencias que son más específicas, como estaría pasando en el caso de que ese ARN sufrió todas las modificaciones necesarias para hacer solamente ARN maduro, para poder hacer los PCR tenemos que primero convertirlo a ADN. ¿Sí? Entonces ese es el paso previo para poder hacer el PCR de forma normal. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? A los que se incorporaron recién, chicos, les aviso por las dudas que está grabando la clase, ¿sí?
¿Ahora podés escuchar? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo? Profe, en los fragmentos de Okazaki, Sí, amor. ¿eso podría explicarlo? O sea, lo vi en el primer Power y después están las preguntas. No sé si después más adelante aparece, porque yo no vi hasta PCR y el que le sigue después, hasta transcripción llegué. Los fragmentos de Okazaki los vemos cuando hablamos de replicación y tiene que Sí. ver con cómo está funcionando esta enzima que es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa trabaja en dirección 5' 3', ¿sí? Por lo tanto, cuando uno separa las cadenas del ADN, ¿sí? Teníamos una que era la cadena molde, ¿sí? O la cadena líder en realidad, y la otra que iba a ser la cadena retrasada. ¿Retrasada por qué? Porque esa es la que está yendo en dirección 3', 5'. Entonces, usted puede ver, yo hice la imagen que había mandado a ver, no sé cómo dar vuelta la cámara, para mostrar acá. A ver. No sé si se ve. Sí, perfecto, el dibujo, hermoso. Esta sería la Esos son los retrasada. fragmentos de Okazaki, esa es la retrasada. El fragmento sería, o sea, lo que está en rojo acá. Claro, decimos fragmentos ¿por qué? Porque ahí la síntesis de la nueva cadena no la puede hacer de forma completa, ¿sí? La va haciendo por partes. Entonces, por eso llamamos fragmentos. En vez de que la ADN polimerasa vaya de punta a punta y me dé toda una cadena nueva, un segmento nuevo de ADN complementario, lo va haciendo por partecitas. Imagínate, es como que yo estoy andando en el auto y en vez de ponerle primera e ir a fondo, ¿sí? Voy clavando el freno. Entonces vamos uno, un segmento, otro, un segmento, ¿sí? Se termina sintetizando toda la cadena completa. Y lo diferencia al otro es que acá necesitamos que esté la ADN ligasa, que es la que se encarga de fijarse que en esos fragmentos no nos haya quedado nada sin síntesis de algo nuevo, ¿sí? Y de unir todo eso para que nos quede una cadena, una hebra completamente, ¿sí? Complementaria y completa. Claro, es la misma duda que yo había consultado, porque yo no entendía cuando usted me decía de 5', 3', y yo miraba por ahí esta, desde acá, que esta, en realidad sería esta la molde. Claro. Siempre en ese dibujo lo que tenés, la nueva síntesis está en rojo, y lo que está en negro porque es el original, digamos. Claro, como esta flecha iba para el otro lado, no para acá, por eso. Yo miraba que sintetizaba de 3' a 5'. No, así. eso de esta manera está yendo la cadena esa, ¿sí? La ADN polimerasa está yendo de 5' a 3' siempre. De acá para allá. Claro. Bueno, no trabaja de otra manera, eso es súper importante. Tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa trabajan solamente en dirección 5', 3'. Perfecto. Bueno, era lo mismo la duda que le había consultado por el Classroom. Gracias, profe. No, de nada más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, hola, ¿me escucha? Hola, Flor. Sí, perfecto. Ahí está. Profe, yo tengo una duda con esto de RO dependiente e independiente. Sí. Creo que, bueno, ya estaba medio confundida con todo, así que eso fue lo que más dudas me generó. Sí, es lógico que te generen dudas porque son una de las intrigas que tenemos todavía desde lo que es la biología molecular. Lo que estamos viendo así es cuando uno finaliza la etapa de la transcripción, ¿sí? Todavía no tenemos bien en claro cuáles son los mecanismos que se dan al 100% en humanos para que eso suceda. Entonces, lo que sí tenemos bastante estudiado es lo que sucede en las bacterias. Y hemos descubierto que en las bacterias se dan dos mecanismos por los cuales se finaliza la transcripción, ¿sí? Uno de esos, ¿sí? Es el que es RO-dependiente, que quiere decir que hay un factor que al finalizar, cuando se llega a una parte específica de la transcripción, sintetiza para, ¿sí? Le llega la información a ese se une
al transcripto y me separa completamente todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Ok. Eso es exclusivo de las bacterias, ¿bien? Ahora, lo que nos parece a nosotros que es parecido a nosotros, a lo que pasa en los humanos, es el que es Rho independiente, ¿sí? Es el que es por fuera de lo que es factor Rho. En eso lo que Sí. estamos viendo es que hacia el final de la síntesis hay una sección que se llama sección de terminación. Sí. Cuando la ARN polimerasa, en este caso, llega a ese sector, ¿sí? Empieza a codificar, primero que es un sector donde tengo muchas guaninas y citosinas, ¿sí? Entonces, guaninas y citosinas, ¿sí? Me hacen que ya me esté complicando un poco el pasaje. No solamente eso, sino que además, como es extremadamente complementario, ¿sí? Tengo todas esas, son muy fuertes los enlaces, y son muy complementarios, lo que se me forma es un bucle. Se me empieza a hacer una horquilla entre el propio transcripto, ¿sí? Entonces, sumado a que uno tiene la horquilla esta que se me forma en el transcripto, que me está trabando a la ARN polimerasa, y que además tengo esa sección a la cual es diferente que esté separándolo para poder hacer la transcripción, ¿sí? Eso hace que la ARN polimerasa se me salga de lo que es la cadena. Imagínate que fuera como un trencito que va en el riel, entonces le pusiste palitos en el camino y eso hace que esta se salga y también se sale la cadena, ¿sí? Sintetizada de ARN. ¿Bien? Entonces, eso es lo que creemos que está pasando en los humanos, que lo vimos que pasa en bacterias, y creemos que en los organismos eucariotas eso es lo más cercano que pensamos que sucede al momento de dar finalización a lo que es la transcripción. Ah, ok. Bueno, genial, profe. Ahí ya lo Bueno. entendí un poco más. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Reina, decime. Eugenia, no, sí, Eugenia había vuelto, que ya tenía un par de... Claro, pero no sé por qué no le por ahí. está pudiendo conectar el audio. Yo no la tengo en silencio a ella. Ah, No sé si Ahí te ahora... escucho. Ay, Ahí por escucho. fin. Ahí ¿Qué tocaste, escucho. gorda? ¿Te diste No, cuenta no que sé, fue lo que...? no sé, pero no entiendo qué pasaba, pero no escuchaba nada. Digo, es Por re fin. loco, porque cada vez que alguien tiene un problema y se soluciona, nunca nadie sabe qué es lo que tocó para solucionar. Entonces nunca uno puede dar ayuda. Pero es Dice, que yo toca acá. no sé, yo entré directamente. Es la primera, como nunca lo usé esto, Claro. no. Así que bueno, acá estoy. tenés que activar el micrófono al principio, Pero es que yo me a mí no me parece. aparecía la opción del micrófono, solo del video. A mí me la activó mi hija, tampoco sabía. Así Bueno, que lo bueno bueno, es que acá estamos, por suerte. Bien, amor, ¿preguntas? en realidad viste que yo te hice un montón, yo soy la que te hice un montón de preguntas que te bombardeé, no sé si me registraste. Sí, amor. Yo te bombardeé preguntas sobre el último PowerPoint. Me imaginé, por eso le digo a los chicos que me doy cuenta cuando todavía no lo estuvieron viendo porque no recibo preguntas. Y es algo que yo sé cuando lo doy que después despierta muchas inquietudes en ustedes. Yo en realidad estaba mirando ahora, como para preguntar ahora, estaba mirando los parcialitos que mandaste, ¿Sí? que yo mandé algunas respuestas, yo igual los hice todos, pero Ujú. ponele de dudas que me quedaron de algunos. Sí, amor. Hay uno, estoy viendo acá, donde apareció un gráfico y había que completar las partes. Ahí, ¿Qué gráfico era, gorda? A ver. ay, se me fue, te quería mostrar. Si no, No sé si te puedo, describímelo más o menos a ver si me acuerdo cuál es. porque no se Ya ve sé, claro. el del dogma central de la biología molecular, ¿ese? ¿Ese está en la parte Claro, genérica? sí, porque me aparece, claro, una raya, creo que no hay forma de que lo vean, ¿no? Si lo muestro así, no se ve. Vos decime si me funciona en la cabeza y me estoy acordando bien. Lo que Claro, tienen para marcar ahí es primero la titulación, o sea, ¿qué es ese, ¿de qué me estoy hablando? ¿Qué estoy hablando cuando digo eso? Dogma central de la biología molecular. Después tenemos las ok. cadenas, ¿sí? Tenemos ADN, tenemos ARN y tenemos producto, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos en los cuales yo convierto el ADN en ARN? Mi transcripción. ¿Cómo convierto el ARN sin mensajero en producto? Traducción. ¿Sí? La Claro, idea es, eso es la guía, como para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando,
cada vez que decimos dogma central de la biología molecular y cuáles son los pasos que seguimos, ¿sí? Para poder obtener un resultado, un producto. Claro, porque ponele, hay una línea superior arriba de todo que yo ahí no sabía qué poner, porque no sabía qué me estaba indicando, no sabía que tenía que poner título, dogma central de la biología molecular. Ahí yo puse ADN, no sabía qué poner. Claro, en la Después, mayoría de los casos, por lo menos cuando yo les hago algo así, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de qué están hablando, ¿sí? Vos podés ADN, a transcripción, traducción, pero si no sabes a qué estás haciendo referencia con eso, ¿sí? Entonces siempre que uno claro. ve un gráfico, lo importante son las referencias. ¿Es un gráfico de qué? ¿Sí? Y después obviamente cada uno de los pasos que están marcados. Y bueno, y después aparece como la hebra de ADN, y hay una liñita que sale, que ahí yo no sé si poner, o sea, no sabía si poner cadena molde o ADN. A ver, dame 2 segundos que voy a fijarme acá si lo tengo a mano para Porque después chusmetearlo. los otros creo que los completé bien, ahora te digo cómo los completé, pero esas dos líneas me generaron dudas. Reina Gorda, vos que estás con Sí. con la cámara, ¿lo tenés a mano eso que me está diciendo Euge? Lo A ver si estaba lo puedo... buscando, pero no sé qué son las preguntas dentro de las preguntas, porque yo las Sí, copié, pero es no del vi parcialito del PowerPoint 2 y 4, la pregunta 10. Si lo tenés Ahí, en ahí en entro. el parcelito también, y si no chicos, lo tienen también en el mismo dibujo, tal cual como se los pedí, lo tienen como las referencias en el PowerPoint. En el ¿No? Sí, segundo sí, es que Uno, lo dos, tres. busqué, pero como no lo encontré tal cual, me surgieron ¿Qué dudas con número esas es? dos líneas. ¿Lo ¿Qué número encontraste? es? ¿Qué número es? ¿La ¿En qué número? pregunta? Sí, en el 1, en el 2, 4 o 3. ¿Es el PowerPoint que dice 2.4? Este, Parcialito 2.4, sí. pregunta 10. Ahí, dame un segundo. Ah, ay, no me lo deja abrir en la tablet, no sé por qué. Yo no sé por qué no puedo mostrar. No puedo mostrarlo, ¿no? Sí, Con Gorda, mi- tenés que activar la cámara. ¿La cámara la tenés activada como estás hace un ratito? A ¿Se puede ver. activar? Fíjate de algún lado vos, Euge, ¿sí? ¿Estás desde el celu o de la compu? Desde el celu. Desde el celu, hace una cosa, tocá con el dedo la pantalla y abajo se te tienen que poner opciones. Y hay uno que al Acá. lado tenés la cámara. Ahí está. Y activé la cámara. Entonces, Ahora, a ver si ahí lo enfoco. ¿Se ve ahí? perfecto. Dame un segundo. Estas dos son las que me generaron dudas. Claro, la de arriba de todo, la respuesta es dogma central de la biología molecular. ¿Sí? Y La esta segunda, sería ADN. O sea, ¿qué es eso que está ADN. marcando ahí? ADN. Y la de Claro, abajo es ARN. esta sería ARN. Claro. Y Fíjate que tenemos acá yo había puesto idea. transcripción. Perfecto. Y abajo va traducción. Y acá traducción. Claro, y este es Exacto. el producto. El producto. En este caso sería un polipéptido el ejemplo. Genial, genial. Esas dos, tenía duda con esas dos. De este parcialito, de esa, tenía duda de esa. Sí. Bárbaro. Eso es más que nada, como yo siempre les digo, que tengo la que es la diapositiva buchona o el modelo. Si ustedes tienen en claro ese esquema, se entiende después cuáles son los pasos, ¿sí? Que uno hace transcripción para poder hacer traducción, y que la dirección va de esa manera, ¿sí? Tenemos ADN que tiene información en el gen, ¿sí? Un gen es lo que yo utilizo para transcribirlo, y la transcripción, ¿sí? Ahora después vemos más adelante que tengo que sufrir modificaciones desde el transcripto primario, se convierte en transcripto maduro, ¿sí? Y Sí, ese recién hace los tres procesos. exacto, y al final de eso tenemos un producto. El ARN maduro. Claro, el producto es lo que uno termina codificando. Y le decimos producto para que sea lo más técnicos posible, ¿sí? Porque podría ser un polipéptido, una proteína o una secuencia reguladora, ¿sí? Si ustedes me Secuencia dicen, reguladora es lo mismo que molécula funcional. exacto, hablamos de, también codifican los genes para que se produzca más ARN de transferencia, ARN ribosomal, ¿sí? O Sí, ARN de bien. regulación, por ejemplo. Y a eso Perfecto. hacemos referencia.
Después, a ver, de algún otro parcialito, alguna que me haya quedado duda es, ponerle del primero, que bueno, que es el más básico, pero porque había unas preguntas que me parecían muy parecidas, que dice labores sobre la diferencia entre biotecnología clásica y moderna. Yo te digo la respuesta que puse, que Dale. fue el punto de inflexión entre la biotecnología clásica y la moderna, bueno, tal como lo expuse en la pregunta 3, se da con el surgimiento de la ingeniería genética. Si hablamos de las diferencias, la biotecnología clásica estaba más centrada en la crianza selectiva, principalmente con fines de mejorar las poblaciones de especies animales y vegetales, mayormente para explotar la industria alimenticia. Actualmente la biotecnología moderna está centrada en el estudio de células madres embrionarias y en la nanotecnología. Estudio de la materia a escala nanométrica, es decir, de moléculas y átomos. Bueno, eso Perfecto. puse. Excelente, hermosa respuesta. bien? Muy bien. Ah, ¿Sí? Y si lo quieren hacer corto, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que fue la biotecnología? ¿Cuál fue el quiebre para pasar a lo que es biotecnología moderna? La ingeniería genética. la ingeniería genética. La ingeniería genética es el quiebre, ¿sí? El punto definitorio que nos ha convertido a pasos agigantados en tener algo y todo lo que podemos utilizar hoy en día. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, yo después viste que te hice un montón de preguntas de todos los Power, y del último es del que tenía 1.000.000 de dudas. Sí, me imagino. Pero de ese creo que no todos están, todavía por ahí no todos lo vieron. Sí, por eso yo dije, no tengo problemas. Lo que me quieran preguntar acá, les queda grabado a los chicos que no lo vieron y después lo pueden volver a revisar, ¿sí? Y si no, ahora nos abocamos a las primeras partes y después cuando estén todos más o menos nivelados con el último Power sobre todo, hacemos un nuevo Zoom. Siempre y cuando ese Zoom sea antes del examen, chicos, acuérdense que el quinto Power entra. Por eso, si quieren preguntar sobre la primera parte, yo no tengo más dudas. Si quiere alguno preguntar sobre la primera parte. Expresión génica, ¿sería un sinónimo de...? Profe, yo le quiero preguntar de PCR. Dame un segundo, Cari. Ahí la contesto a Reina y ahí hablamos de PCR. Decime, Gordon. Expresión génica Dale. es un sinónimo del, o sea, del dogma central de la biología, porque es como pasa de ADN al producto final, que es lo que hace... En realidad, cuando nosotros estamos hablando de expresión génica, sí, siempre que estemos hablando ahora de todo eso, tenemos al dogma central de biología molecular como el fundamento. Pero cuando hablamos de expresión génica en sí, lo que estamos expresando es qué está pasando, ¿sí? ¿Qué es todo lo que tiene que ver cuando hablamos de regulación, de que se transcriba, ¿sí? Un gen en particular y no todo el ADN, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es más abocado hacia eso, a cuáles son los sistemas y los mecanismos que están en funcionamiento dentro de las células que permiten, por ejemplo, que si todas las células tienen el mismo ADN, que a nivel de las células de la retina no tengan la capacidad de secretar ácido clorhídrico, y si lo hagan las células que me recubren el epitelio del estómago. ¿Sí? A eso vamos Específico, más cuando hablamos de expresión génica. más específico. Obviamente que Perfecto, tenemos el gracias, tema de profe. biología, está, pero está más abocado a eso, a cuál es la lógica de la genética en cuanto a la regulación. Y Cali, decime de Perfecto. PCR, ¿qué dudas tenía? Profe, describa el esquema de RT-PCR. ¿Qué es RT? No. PCR retrotranscripta. Es aquella PCR, ¿se acuerdan que yo les comenté que hay dos tipos de ADN del cual podemos tomar como blanco para hacer nuestro producto final? Podemos estar trabajando con ADN genómico o estar trabajando con ADN complementario. El ADN genómico, ¿sí?, tiene como ventajas que uno lo copia directamente. ¿Sí? Mariana, te No la pongo puedo mucho escuchar bien, segundo. profe. Ahí está, porque Mariana justo estaba haciendo mucho ruido en fondo. Entonces, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, Sí, ahora sí. Sí, sí. Te decía entonces, amor, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con dos tipos de ADN, ADN genómico o ADN complementario. ¿Dónde está la diferencia? Que el ADN genómico, como dice su nombre, copia absolutamente todo, ¿sí? Me llevo exones e intrones. ¿Bien? El ADN complementario, solo tengo exones.
Ahora, ¿cómo hago para tener solamente exones? Es que ese ADN lo convertí en ARN, ¿sí? Tengo ese transcripto maduro. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que desde el ARN no podemos hacer PCR. PCR hacemos con ADN. Entonces, cuando hacemos la PCR retrotranscripta, lo que hacemos primero, antes de hacer el esquema convencional de PCR, es convertir ese ARN mensajero que tiene mi gen solamente con los exones, o sea, con la parte que realmente codifica para el producto que a mí me interesa, lo convierto en ADN, ¿sí? Y una vez que hago eso, recién sigo con los pasos normales de la PCR convencional, y lo que obtengo es un producto mucho más preciso que lo que hubiera obtenido cuando se hubiese utilizado, ¿sí?, el ADN genómico. Claro. Usamos a la retrotranscriptasa, ¿sí?, inversa, la más utilizada es la de leucemia morina, ¿sí?, y de esa manera generamos, ¿sí?, una copia de ADN en base a el ARN. Lo mismo que ustedes ven que está pasando en los virus, ¿sí?, como por ejemplo el VIH. Coronavirus. Ah. Claro, exactamente lo mismo. Vieron que lo que hacen los virus, por eso nosotros utilizamos a estos organismos, ¿sí?, los microorganismos sobre todo, como una gran fuente de inspiración para utilizarlos como herramienta. Cuando nosotros vimos cómo funcionan los virus, que los que pueden ser ADN o pueden ser ARN, ¿se acuerdan que uno dice los virus son ADN unido a proteínas? ¿Sí? Y esos ácidos nucleicos pueden ser tanto ADN como ARN. Los que son ADN directamente introducen su secuencia y captan al mecanismo de producción de replicación celular para poder hacer las proteínas virales, ¿sí? Mientras que los que son ARN, ¿sí?, hacen lo mismo, pero para poder convertirse en ADN y ligarse al ADN de la célula huésped, tiene que primero convertirse en ADN. Entonces tenían esas enzimas, que era la retrotranscriptasa, que podían hacer ese trabajo. Digo, che, qué interesante, porque de esa manera podemos convertir nosotros ARN en ADN y que sea mucho más específico que si no lo hubiéramos hecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos utilizando en este momento. Con el coronavirus, o sea, estamos utilizando la PCR retrotranscripta, ¿no? Antes de hacer la PCR común. Claro. Yo le digo VIH porque es uno de los más comunes, Sí, ¿sí? sí, Todos los sí, virus un que sean retrovirus, sí. todos los que sean virus ARN, ¿sí?, llamados retrovirus, Sí. justamente los buchonean el nombre, retrovirus, ¿sí? Entonces, para poder obtener muchas Sí. copias, ¿sí?, del ADN de esos virus, primero tenemos que hacer eso, la secuenciación. Bien. ¿Se entendió, Cari? Sí, profe. Pero como dice, describa el esquema, yo dije, bueno, tengo que hacer un esquema o algo y no sabía No, cómo contestar. cuando uno habla del esquema, lo que estamos hablando son los pasos, ¿sí? Entonces, tenemos qué pasos hacemos Sí. cuando, y a esos después le sumás los pasos de la PCR convencional, ¿sí? Entonces, sí, bueno, Ok. primero tomamos una molécula, ¿sí?, de ARN, ¿sí?, eso lo convertimos en ADN mediante tal y tal paso, y luego proseguimos con los pasos de la PCR convencional, como lo describí anterior cuando lo hicimos lo de, creo que estaba pedido lo de PCR convencional el esquema. Sí. Bueno, gracias, ¿Sí? profe. Bueno, amor. Decime, Reina, ¿tenías una pregunta? Tengo la mano levantada ahí. ¿O alguien más con alguna duda, algo para resolver? Profe, Sí, amor. igual esto no es ninguna duda de nada en particular. ¿El primer parcial son 5 preguntas nomás o no me cargó completo? El primer parcialito del primer PowerPoint. ¿Son 10, o el parcelito? El parcialito. son 5. No, son 5, Ay. ¿verdad? Genial. Son bastante introductorios, por eso Está bien, no genial. es tan a detalle ese, porque son los que pregunté ahí, es lo fundamental de esa clase. Está bien, genial, profe, gracias. Mariana, cualquier cosa que quieras preguntar, avísame por el chat y del costado, porque tenés mucho ruido de fondo, por eso te puse en mute, porque si no los demás no pueden escuchar la clase. Yo no tengo ninguna pregunta más, pensé que le estaba hablando y estaba en silencio. Gracias, Listo, profe. amor.
Gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Otra cosa para resolver? No, pero bueno, a mí me faltan todavía ver los otros. así Profe, que- ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, verdad. A mí, por ejemplo, me falta leer los últimos 2 Power. Sí. Después de leer los últimos 2 Power, yo tenía pensado hacer el parcialito, porque el parcialito va con todos los 4 Power, ¿no? El parcialito del que es el de simulacro tienen solamente hasta el anterior. No les había hecho preguntas sobre el quinto PowerPoint. Del quinto les voy a armar un parcialito, ¿sí? Y se lo voy a subir hoy a la noche. Así tienen como una serie de preguntas para reforzar sobre lo último. Listo, buenísimo, mil gracias. Por eso era porque estoy muy atrasada con todo el biotecnología, es lo más atrasado que tengo, porque se me sumaron estos 2 parciales justo. Listo, profe, muchas gracias. Era eso y quería escuchar porque es más entendible así. ¿Sí? Pero por No tengo ahora, problema, lo que te digo, cuando ustedes estén todos más o menos, ¿sí?, nivelados, sobre todo lo que me interesa particularmente es el quinto Power, ¿sí? Porque en ese, se puede repetir, entramos de lleno con los que son conceptos muy de biotecnología, ¿sí? ¿Qué herramientas estamos utilizando? Y para mí además es importante que se lo entiendan, porque es lo que me está dando la base para seguir avanzando en lo que nos queda, ¿sí? Ustedes no me entienden bien lo que son las herramientas de recombinación y de manipulación de ADN, cuando hablemos de cómo llegamos a una proteína recombinante, ¿sí?, de cómo hacemos las técnicas de transformación de bacterias y demás, no me van a entender. Después hablo de plasmio, de la restricción, de la ligasa. Son todas cosas que están explicadas en este PowerPoint, ¿sí? Por eso necesito que lo vean por 2 cosas, porque por un lado, como es algo totalmente nuevo, les genera muchas dudas a ustedes y no quiero que lleguen con esas dudas existenciales al momento de tener que rendir el examen. Y segundo, porque realmente son los temas que me están dando la base a mí para poder seguir avanzando y que sea una forma bastante amena, seguir, ¿sí?, del ritmo en lo que nos queda de la materia, ¿sí? Entonces, les digo, yo no tengo ningún problema. A mí hacer Zoom no me molesta. Hoy en día, lo único que no podría hacerlo es en la guardia. La otra vez, por ejemplo, tuve tiempo y hice en Zoom de la guardia con los chicos de anatomía, ¿sí? Entonces, ustedes me avisan, si se ponen de acuerdo que tienen grupos paralelos a los que son los oficiales, y hay un grupo de chicos, incluso si se hablan entre los turnos, ¿sí? Turno mañana, turno noche, turno tarde, yo las doy en los 3 turnos ahora. Y a mí no me molesta que se mezclen, ¿sí? O se más que nada organizan antes del y... parcial. Puede ser uno antes del parcial, el jueves que viene, después del parcial de Nahuel, podemos hacer otro. Yo calculo que Sí, para claro. ellos yo voy a tener todo ya. Sí, chicos, lo hacemos el jueves que viene, y si quieren hacerlo antes, lo que yo les digo es que yo tengo completa disponibilidad a que ustedes me planteen. Me dicen, profe, el domingo a las 6 de la tarde somos 10 que tenemos la posibilidad de juntarnos. Bueno, me lo mandan. Si yo puedo, Listo. que no tengo, lo que me complica a mí es que o tenga guardia o que tenga que hacer una cosa en mi facultad, que es ahí donde tengo el Zoom con mis profesores. Entonces ahí estoy como al horno. Pero fuera de eso yo no tengo ningún problema de que se hagan Zoom, no necesariamente dentro del horario de cursada. Porque, de vuelta, a mí no me molesta y lo que yo quiero realmente es que ustedes aprendan y entiendan, ¿sí? Así que me avisan y como ahora se hacen estos Zoom, yo se los grabo si quieren, ¿sí? Y después se los subo y además les quedan esto de repaso para escuchar las dudas de los demás, y por ahí les suena de oído algo que no pensaban que les generaba duda y voy a escuchar a otra persona así. Listo, perfecto. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa, alguna duda que tengan de la materia, de los contenidos, o algo en general que esté complicando, o alguna retroalimentación sobre cómo les fue con el simulacro? A mí la verdad que ningún problema. O sea, yo lo resolví enseguida y no tuve ningún inconveniente. Ok, buenísimo. Ningún tema, digamos, de tecnología no se me tildó, no. Después me dio las devoluciones, no tuve ningún inconveniente. Yo. Bárbaro. Si alguno tuvo algún problema, chicos, o un problema no es necesariamente que no hayan podido resolver algo. Si se dieron cuenta, por lo menos, que hay algo que se les dificultó, que se les complicó en algún sentido, ¿sí? O háblennos, porque tenemos muy poco tiempo para resolverlo desde lo que es institucional en cuanto a la programación de parcial antes de que se lance, ¿sí?, la actividad que estamos haciendo. Ahora, quédense tranquilos que en el momento de realizar el examen vamos a estar conectados los docentes. O sea, si pasa algo, nos escriben en el grupo oficial y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Y en caso de que algo catastrófico, internet, les pasa algo, si se corta la luz, o tienen problemas con lo que refiere al trabajo de salud, que pueden presentar en el horario de cursada, ¿sí?
Si es trabajo de su salud, presentan el certificado y tienen siempre la opción de realizar la evaluación mediante Zoom, ¿sí? Oral. ¿Sí? Como estaríamos haciendo ahora, serían preguntas y respuestas y se tendría que ir grabado porque queda como asentado, ¿sí? El examen que se rindió. Bien. Bueno, nada más. Y bueno, y Tamara, a mí me sirvió mucho del último PowerPoint, la aclaración que me hiciste con respecto a que lo que se recombina es el ADN o sea, de una molécula como el plásmido con la de mi gen blanco. Claro, es que eso es lo que estamos haciendo. Justamente la recombinación. A partir de que entendí eso, empecé a comprender la mayor parte del resto. Pero eso quizás no me había quedado claro. Y bueno, creo que quizás, no sé, le puedo ayudar al resto, si es que no lo llega a entender cuando ve el video, que le quede claro que la recombinación es a partir de ahí. Lo que está diciendo la compañera es cuando estamos hablando de recombinación, es nosotros utilizar, estamos haciendo como si fuera más o menos lo que contamos recién de los virus. Estamos aprovechando la forma orgánica que tienen ciertas moléculas, ¿sí? Ciertos vectores, como llamarlo de esta manera, de replicar lo que es una secuencia en particular, y lo que estamos haciendo es meterles a ellos una parte de ADN que a nosotros nos interesa replicar, ¿sí? Por ejemplo, los más comunes que usamos son los plásmidos. Los plásmidos, que se acuerdan cuando vieron bacterias, era esa molécula circular de ADN que se replicaba independiente al ADN cromosómico, ¿sí? Eso nos interesa un montón, porque de bacteria a bacteria, a través de los pilis, ¿sí? Lo podían hacer, se transferían directamente a la secuencia esta de los plásmidos, ¿sí? Entonces, si una bacteria se lo pasa a otra, ¿qué está haciendo? De tenerlo en una sola molécula, ahora lo tengo en dos. Entonces, ¿qué hice? Logré varias copias de eso, ¿sí? Cuando los queremos como vectores de clonación, está buenísimo, ¿sí? Y es más, si nosotros los modificamos y logramos ponerle la sección de promotor, la sección de origen al ribosoma, ¿sí? Etcétera, lo que vamos a hacer es obligar y que esas bacterias, por ejemplo, ahora con ese plásmido trabaje para generarme una proteína recombinante, ¿sí? ¿Por qué decimos que hacemos recombinación? Porque le enchufamos, pobrecita, una parte, una secuencia, un gen, que no tiene nada que ver con la bacteria, ¿sí? Por ejemplo, a Escherichia coli no le interesa, no tiene ningún beneficio en producir, tanto sea como clonar o como expresar, al gen de la insulina. En condiciones normales no lo hace, no le interesa, no tiene ningún beneficio, pero si yo manipulé, ¿sí? Abrí esa secuencia del plásmido, porque con las enzimas de restricción, que son mis tijeras biológicas, corté la secuencia de ADN del gen, de la insulina, también el plásmido para poder abrirlo e insertarle esta secuencia. Ahora, en lo que es la cadena normal, ¿sí? De la bacteria en ese plásmido, cuando lo quiera replicar o cuando lo quiera expresar, va a